frecuencia, en la sintonía con la Z101. Ya son las 11:05 en este miércoles 6 de noviembre, Día de la Constitución, ¿verdad? Un aniversario más, 180 años de la promulgación de la primera Constitución de la República Dominicana. Y aquí estamos en la receta médica de la Z en los miércoles urológicos, siempre saludando a la... No, cardiológico. ¿Qué es lo que pasa? Teo metido en la cabeza. Sí, es que en la cabeza, por urología. Ya casi toca. Bueno. Miren, pero sí, los miércoles cardiológicos, sí. Pero siempre saludando a la alta gerencia que pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar a este maravilloso pueblo dominicano. Los buenos días a la doctora Mildred Iliana Ureña. Buenos días, Roberto, buenos días aquí a todos, buenos días al país, ¿no?, que nos escucha, ¿no?, y a la gerencia, por supuesto, que pone este medio a disposición del pueblo dominicano. Nosotros tenemos hoy un miércoles cardiológico especial porque nuestro infectólogo estrella, que es el doctor Héctor Valcárcel, cariñosamente, como yo le digo, el debutante en los medios de comunicación, pues no había podido venir por razones personales y hoy está aquí con nosotros para debatir varios temas, doctor. Vamos a debatir de la tuberculosis, vamos a debatir este fenómeno de las aguas, qué consecuencias trae epidemiológicamente para el país, y concluimos con las enfermedades de transmisión sexual, que usted lo dejó más o menos en exactamente, para concluir hoy. Así que le damos los micrófonos al doctor Héctor. Bienvenido, Valcárcel, nuestro debutante. Bueno, primero que nada, buenos días, gracias, un placer a la República Dominicana por el privilegio que nos brinda de poder llegar a cada uno de los hogares y a cada una de las personas que por los diferentes medios justamente se nutre de la información que brinda esta emisora y que brinda este programa, La Receta Médica de la Z. En este momento sé que existen varios temas en diferentes lugares, como son los portales digitales, periódicos impresos, programas de radio, programas de televisión donde se han discutido temas de infectología. Voy a mencionar algunos, independientemente de que no voy a iniciar con ese tema. Okay. Publicación y defensas por parte del ministro de Salud, el doctor Atala, hablando justamente de que alguien mencionó en redes sociales un brote de tuberculosis en diferentes lugares del país. Número 2, estamos hablando de cerca de 870 casos de malaria reportados por parte de la prensa y visualizados justamente en internet de malaria. Tercer lugar, incremento de virus respiratorios en este momento en territorio dominicano, donde el virus sincitial respiratorio ha estado ocupando los primeros lugares con la llamada gripe mala en la República Dominicana. Esos tres tópicos han llenado la mayoría de los titulares en estos días, que en lo que tiene que ver con infecciones y enfermedades en República Dominicana. Sin embargo, voy a iniciar con otro tema. Voy a hablar justamente de las precipitaciones, voy a hablar justamente de estas lluvias, ya que tengo varios días recibiendo peticiones por parte de diferentes medios impresos y digitales sobre cuáles podrían ser las complicaciones de todas estas lluvias que estamos recibiendo en República Dominicana, y dentro de las cuales hay que mencionar que todavía tendremos dos fenómenos atmosféricos en los próximos días que van a incidir sobre el territorio de la República Dominicana. Hay que llamar la atención de que cada vez que existen grandes caídas de agua, precipitaciones, lluvias, como usted le quiera llamar, aparecen enfermedades inmediatas, generalmente vinculadas a procesos físicos. Estamos hablando de aquellas personas que mueren por ahogamiento, aquellas personas que sufren un traumatismo porque cae una pared o son arrastrados por una corriente de agua, aquellas personas que sufren de electrocución, que no es más que aquellas personas que se electrocutan, una descarga eléctrica por algún tipo de proceso vinculado a la caída de un poste de luz, una persona que por las fuertes brisas o los vientos se mueve una hoja de zinc y la persona justamente presenta una herida y pudiese perder la vida. Hay que decir que esa es la primera parte del fenómeno atmosférico, la parte que es eminentemente mecánica. Luego pasamos al segundo momento, en el cual comienzan a aparecer enfermedades vinculadas a las aguas que están contaminadas. Aparecen procesos oculares,
procesos a nivel de piel, procesos gastrointestinales y hasta procesos respiratorios. Balcácer, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, porque esa agua comienza a arrastrar todos los desechos que se encuentran en la calle. Cuando usted pasea el perrito y recoge una parte, o un perro callejero, un animal callejero, un animal de una casa, vierte sus necesidades. Cuando llueve, se arrastra toda esa agua y puede contaminar algunas de las fuentes que generalmente se utilizan para el agua en la cotidianidad. Muchos de los acueductos salen de funcionamiento y las personas tienen que depender de fuentes de agua que en ocasiones no son confiables. Y hay que mencionar, porque no es menos importante, que muchos dominicanos tienen la mala costumbre de arrojar toda la basura para el medio de la calle cuando comienza a llover. Se tapan la mayoría de los sistemas de drenaje en la ciudad con la basura que lo tapa, y justamente eso hace que parte de los desechos también del hogar contaminen esas aguas. Algunas personas que viven en residenciales y en torres creen que están libres de este tipo de contaminación, y no menos cierto. La realidad es que cuando el agua pasa la tapa de la cisterna, toda esa agua comienza a filtrar hacia el interior de la cisterna. Entonces usted, luego a los 1 o 2 días después de toda esa precipitación, se está cepillando los dientes con esa agua que se llenó de un agua que estaba arrastrando todo el papel sanitario del barrio que estaba al lado. Y usted en su apartamento de 20, 30 millones de pesos se está cepillando los dientes o se está lavando la cara con un agua que posiblemente se contaminó con restos humanos, residuos justamente de materia fecal que estuvo flotando justamente con el agua que arrastró todo eso. ¿Qué hacer con un zafacón agua, que se volteó? Y hay que llamar la atención de manera adicional, y esto, repito, es que usted cuando se está bañando, parte de esas gotas de agua se aerosolizan, se convierten en aerosol y usted las respira, y hay personas que pueden presentar cuadros respiratorios justamente vinculados a la contaminación del agua. Pero es una condición sine qua non, eso que tú dices. No es una condición sine qua non, pero la realidad es que teóricamente puede ocurrir. Entonces la persona se está bañando con un agua contaminada, pueden aparecer procesos a nivel de piel. Puede justamente aspirar parte de esas gotas de agua y producir procesos neumónicos. Puede tomar esa agua a la hora de cepillarse, o cuando usted se está bañando se le fue un poquito de agua y usted entonces presenta un cuadro gastrointestinal. Asimismo se está lavando la cara y los ojos, que es una mucosa, se puede contaminar. Entonces estamos frente a un proceso en el cual usted puede presentar diferentes infecciones vinculadas justamente a lo que usted cree que no le va a ocurrir porque usted vive en un penthouse. En ese momento es que usted tiene que tratar de verificar que los procesos justamente de higiene del agua que usted va a recibir estén funcionando. Hay que decir que los barrios que son menos favorecidos podrían dejar de tener agua por varios días y tener que comenzar a depender de cañadas, de agua quizá que no tiene una procedencia lo suficientemente limpia o procesada como para evitar enfermedades. También hay que mencionar los desplazados. Hay que decir que las personas que son desplazadas en algunos lugares tienen que convivir en espacios cerrados, pequeños, donde hay alguna persona que con una sola que tenga un proceso respiratorio, todo el que esté contenido en ese lugar puede comenzar a presentar ese tipo de proceso. Y por último, quiero pasar al tercer momento, porque es de lo que más me han escrito y de lo que las personas están más preocupadas. Estoy hablando de las enfermedades transmitidas por vectores, en un momento en el cual, repito, la prensa recoge, y lo pueden buscar en internet, cerca de 870 casos de malaria o paludismo. Cuando uno evalúa ese proceso, dice, Balcácer, cayó agua, vamos a tener un incremento de la malaria o del paludismo. Eso es teórico, porque la realidad es que usted cuando llueve incrementa los lugares donde los mosquitos se pueden multiplicar, pero tienen que completar su ciclo de vida. Lo que quiere dejar dicho que si vamos a tener un incremento en los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos, como es dengue, zika, malaria, chikungunya, vamos a tener que esperar que el mosquito se multiplique, que complete ese ciclo, y ese ciclo tiende a durar de 3 a 6 semanas. Lo que quiere dejar dicho que usted va a esperar un incremento en la cantidad de casos posiblemente dentro de un mes. Es que usted va a ver reflejado justamente ese incremento de casos. O sea que no es algo que va a ser de inmediato. Hay algunas enfermedades también muy temidas por la población dominicana, como es la leptospirosis. Hay que decir que vemos si no se trata y tiempo. observamos como hay un grupo de personas que cuando comienza a llover salen a la calle
de una manera jocosa a bañarse, a grabar videos, etcétera. Y hemos observado personas nadando en estas aguas de un color chocolate intenso, en el cual uno dice, pero tiene que estar loco. Y ahí es donde uno dice que papá Dios cuida al dominicano. Pero la realidad es que la leptospira, hasta en un 10% de los casos, puede presentar formas graves. 1 de cada 10 personas que le dé leptospira puede presentar una forma grave donde hay compromiso del riñón y compromiso del hígado. Estas personas presentan sangrado, sobre todo a nivel pulmonar, el cual puede llevarlo a la muerte. Y en este sentido hay que reconocer que usted necesita, primero que nada, estar atento a la información que brindan los organismos oficiales. Usted no puede estarse llevando de informaciones, como digo yo, apócrifas. Personas que brindan información porque se soñaron con algo o que un pajarito le dijo. Usted necesita recibir información. O que quieren vitrina también. O que quieren vitrina. Necesita brindar información, recibir información que brinden los organismos del Estado, como el Ministerio de Salud Pública, el Centro del Control de Emergencias, usted, la Cruz Roja, usted, la Defensa Civil. Usted necesita recibir información de organismos que estén justamente identificados y llamados para esa labor. Y no podemos olvidar que Roberto está preguntando Balcácer, ¿y cómo podemos prevenir esto? Sí, pero tú pusiste 2 puntos que llamaron bastante la atención. Los sectores que quedan sin agua. Yo que tengo mi cisterna, por ejemplo, ahora en un caso está llena. ¿Qué hago para evitar esto que has planteado? Claro. Si yo por lo menos cuento con el agua, pero el agua... Claro. Se pudo haber contaminado. Claro. ¿Qué hacer en esto? Mira, Roberto, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que se apliquen 5 gotas de cloro por cada galón. Okay. Tú calculas qué cantidad de agua contiene tu cisterna y puedes simplemente comprar en uno de esos sitios de piscina un sistema que cambia de color cuando la cantidad de cloro es adecuada. Entonces tú vas a aplicar unas gotas, va a cambiar esa agua de color para tú saber si tiene mucho o poco cloro. ¿Y el cloro normal de los supermercados? El cloro común y vulgar de los supermercados, hay que decir que se aplican 5 gotas de cloro, repito, por cada galón. ¿Pero es eficaz? ¿Dónde? Sí, bastante eficaz. ¿Y cambia de color? Pero no. espérate, ¿cuál es el truco? Vamos El truco es que hay que permitir que esa agua esté en contacto con el cloro durante 30 minutos. No puede echarle las 5 gotas de cloro inmediatamente, esperar que esa agua tú puedas irte a bañar o a cepillarte los dientes. Necesitas apagar la bomba de la cisterna para que nadie en la casa lo vaya a utilizar. Eso es extremadamente importante, pero eso aplica también para los tinacos, porque muchas personas dependen de tinacos. Y en ese sentido, repito, 5 gotas por cada galón. Lo otro que no podemos olvidar, Roberto, y esto es bastante importante e interesante que las personas lo sepan. Usted va a necesitar, si el agua está saliendo oscura, posiblemente va a tener que filtrar esa agua. Usted va a tener que hervir esa agua. Muchas personas que toman el agua que sale de la llave de manera directa, después de las precipitaciones abundantes, ustedes saben que los acueductos pueden comenzar a presentar complicaciones. Así que no olvidemos este tipo de pasos que acabamos de dar. Nútrase de información de los organismos oficiales y estatales. Número 2, trate de mantenerse lo más protegido posible durante las precipitaciones. Y en tercer lugar, que creo que es la parte donde los dominicanos más fallamos, ante cualquier proceso febril, trate de buscar ayuda médica de inmediato, porque muchas veces comenzamos a tomar el brebaje que nos dé el vecino, comenzamos a poner hojita, a tomar una tisana, eso no es nada, quédate tranquilo, y cuando queremos buscar ayuda, en muchas ocasiones es tarde. Así que por favor, no lo olviden, estamos en época de precipitaciones, en épocas de lluvia abundante, y usted necesita cuidar su salud, que es el bien más preciado que tiene cada ser humano. Sí, con respecto a la malaria, o sea, han habido, según el ministerio, 800 y pico. 870 pero casos. Sí, la realidad es que cuando uno evalúa este proceso en este momento, y se hablaba que en junio se habían notificado alrededor de 452 casos de malaria. Sin embargo, cuando uno revisa otras fuentes, repito, que están en internet, que uno lo busca, tienden a arrojar hasta 870 casos. Repito, hasta junio o julio estaban reportados 452. Algunas fuentes en internet, repito, hablan de 870 casos localizados principalmente en 2 provincias, sí, Azua y San Juan. Muchas personas atribuyen esto justamente a la mano de obra
de los nacionales haitianos, que sabemos que en República Dominicana, si uno calcula, uno dice Balcázar, pero somos un país con casi 11 millones de personas, 870 casos no parece una gran cantidad. El problema es que cuando uno compara que el programa de control de paludismo en República Dominicana ha ganado, creo que todos los premios que se le puede dar a un programa, el hecho de que resurge este tipo de enfermedad es algo que genera cierto grado de preocupación en la población, sobre todo una enfermedad que sé que muchos médicos en República Dominicana no han visto ni siquiera un caso. Claro. Porque tú tienes médicos en Puerto Plata, en Samaná, en otros sitios que quizás no han visto un caso de malaria. Entonces, el objetivo de este tipo de información tiene que ser clara. Número uno, que recordemos que en República Dominicana tenemos malaria siempre, que la malaria es una enfermedad endémica de la República Dominicana, que en territorio haitiano, cuando aquí tenemos 8.800 casos de malaria, en territorio haitiano tienen más de 10.000. Y otra cosa que no podemos olvidar es que el personal sanitario debe reconocer que toda persona con fiebre en nuestro país, dentro de los diagnósticos diferenciales, debe incluirse el paludismo o la malaria. Así que no olvidemos ese tipo de información para que podamos brindar la mejor atención posible y disponible a nuestros pacientes. No, y hay que resaltar que ese departamento del ministerio es muy eficiente. Uno lo llama, porque yo lo he llamado, sí. Yo he tenido pacientes, ellos vienen, le hacen la prueba, le dan el tratamiento y le dan el seguimiento. No, y no solamente eso. Esta patología, si usted no la detecta a tiempo, quizás ya en etapas finales que se descubre el verdadero diagnóstico, lamentablemente es fatal, porque hacen un síndrome hepatorrenal que no lo salva a nadie. Miren, otra situación que no podemos olvidar en cuanto a lo que tiene que ver con los casos de malaria y que estaba diciendo la doctora, es que es sumamente importante ir al lugar de donde vienen estas personas. Sí. Y esa es la parte que no se habla del programa de malaria, que no solamente trata a la persona, sino que va al barrio y al lugar donde vive esa persona. Sí. Y observamos cómo hay muchísima gente que se encuentra, vuelvo y repito, mencionando que el programa no está funcionando porque no está haciendo la parte comunitaria. Sí lo está haciendo. Lo que pasa es que el hecho de que usted no lo vea, claro, o no cosa. Se cacaree es otra cosa, pero la realidad es que se hace ese tipo de esfuerzo. Es un trabajo de campo. Exacto. Y muchas personas en ocasiones tienden a no valorarlo. Reconocer, repito, que aquí lo más importante es que no olvidemos que tenemos malaria. Si tomamos las cifras oficiales, repito, cerca de 400 casos. Si tomamos cifras por ahí de alarmistas, se habla de 800 y pico de casos. Pero no olvidar, y esto sí es importante, de que la malaria es una enfermedad que está presente en nuestro territorio. Muchas gracias. No podemos olvidar de que como médicos tenemos que tener este diagnóstico diferencial en cualquier paciente que llegue con fiebre. Y sobre todo el personal de salud que sé que esté escuchando la receta médica de la Z, y hoy en los miércoles cardioinfectológicos hay que llamar la atención de que no deben olvidar que la malaria debe ser un diagnóstico diferencial en toda persona que usted vea con un cuadro febril. Y más, si usted sospecha que dengue, también tiene que hacerle a esa gente una prueba de gota gruesa, porque como dijo la doctora Ileana Ureña, cardióloga, la malaria, si no se trata, puede presentar complicaciones como son procesos pulmonares y cerebrales que pudieran llevar a la muerte. Los casos de tuberculosis en La Caleta, que el Ministerio de Salud Pública hizo referencia sobre este caso. Mira, vamos a llamar la atención con que en República Dominicana siempre hay tuberculosis. Lo que pasa es que la tuberculosis en muchos casos ha sido, igual que con el VIH, fruto del éxito de los programas que se desarrollan. En República Dominicana todos los años se diagnostican de 3.000 a 4.000 casos de tuberculosis. ¿Tanto? Todos los años, de 3.000 a 4.000 casos de tuberculosis todos los años. Claro, hay que reconocer que vivimos en un territorio donde hay dos islas que comparten un solo territorio, donde uno de esos países tiene uno de los niveles de VIH más altos del continente. Y el problema es que donde existe VIH, va a existir tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis es una enfermedad que dificulta o disminuye la capacidad del sistema inmunológico de defendernos. Entonces la tuberculosis se aprovecha de ese tipo de situación. Pero hay otro problema. Vivimos al lado también de uno de los países con mayor índice de pobreza en el mundo. Y reconocer que la tuberculosis acompaña a los procesos de desnutrición. Entonces, ¿qué ocurre? Compartimos una isla,
repito, donde siempre vamos a tener casos de tuberculosis. Repito, de 3.000 a 4.000 casos. Como dato, cualquier persona que tenga más de 2 semanas tosiendo, produciendo catarro, esa persona podría tener tuberculosis y tiene que buscar asistencia médica. Repito, 2 semanas usted tosiendo, botando catarro, usted inmediatamente es un sintomático respiratorio y tiene que buscar asistencia médica para ver si usted tiene o no tiene tuberculosis. Hay que reconocer que 14 casos, creo que era lo que se estaba diciendo, Roberto, me corriges, en la caleta. Sí. Hay que llamar la atención de que no es una cantidad de casos tampoco que sea importantísima. Hay que decir, repito, que en un país donde se diagnostican de 3.000 a 4.000 casos todos los años, eso no es una cifra que sea alarmante. La ventaja que tiene la tuberculosis hoy en día es que el programa de tuberculosis tiene la capacidad de diagnosticar a alguien con tuberculosis, escuchen esto, tan rápido como en 4 horas. Hoy en día existen pruebas moleculares donde usted manda el esputo, el catarro de una persona, un pollo, como le decimos aquí, se manda ese catarro y el Ministerio de Salud Pública puede hacer el diagnóstico tan rápido como en 4 horas. Y de paso le dice si esa tuberculosis va a responder a los medicamentos que están disponibles. Entonces, en ese sentido, que se le da gratis, no, se da sin costo directo al usuario. A mí no me gusta la palabra gratis porque ese tratamiento se compra con los impuestos que pagamos todos nosotros. Entonces no es un tratamiento gratuito, es un tratamiento sin costo, sin costo directo al usuario, porque el problema es que cuando aquí en República Dominicana usted dice que algo es gratis, la gente entiende que eso no sirve o que eso no le importa a nadie. Es un tratamiento que vale un dinero. Claro. Que se gasta un dinero en ese tratamiento. Imagínense lo que es tratar 4.000 personas durante un tratamiento que dura mínimo 6 meses. Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que se gasta, y eso no es gratis. Es un producto que se compra con los recursos de nuestros impuestos y que el dominicano disfruta sin tener que pagar de manera directa. Y es un tratamiento tan efectivo que no existe una sola provincia en República Dominicana que no tenga más de un lugar donde se brinda el tratamiento. Es uno de los programas que tiene mayor cobertura en territorio nacional, y lo puedo decir porque laboré durante cerca de 7 años en el Programa Nacional de Atención a Personas Viviendo con VIH, como consultor nacional de atención a personas viviendo con VIH, y la realidad es que se trabajaba de la mano el programa de VIH con el programa de tuberculosis, porque, repito, existe algo que se conoce como coinfección, que es ese incremento de casos de tuberculosis en personas viviendo con VIH. Es tanto así que en los protocolos nacionales, en los protocolos de nuestro país, toda persona que se diagnostica con tuberculosis es mandatorio que se le haga una prueba de VIH para saber si no vive con esta condición. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z en los miércoles cardiológicos. Llévatelo, Cundo.